Hola querida comunidad virtual, soy el pastor Sergio Ariel López y como ustedes saben, pertenezco a la IERP, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Actualmente me encuentro trabajando en la CEABA, Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, dentro de la comunidad San Lucas, parroquia Castelar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los sábados estaré presentando a modo de podcast las enseñanzas de nuestro libro de catequesis llamado El Escudo de la Fe. De hecho, de esta forma se titulan esta serie de micros semanales, donde los invito a reforzar la catequesis que reciben en sus parroquias y a recordar los conceptos primordiales de nuestra espiritualidad cristiana. Muchos las han recibido desde que eran niños. Vamos entonces a vivir esa experiencia como verdadera comunidad de fe. Una comunidad de fe virtual y con la gracia de nuestro buen Dios, Padre de todo. Siguiendo con el escudo de la fe, hemos terminado el Catecismo Menor de Lutero en el encuentro de la semana pasada. Y ahora el escudo de la fe nos presenta el catecismo de Heidelberg. Este catecismo, si bien es posterior a las confesiones de Augsburg, que se hizo también en la ciudad de Augsburg, toma el nombre de la ciudad homónima en la que fue escrita o presentada en Heidelberg. Fue publicado este catecismo en el año 1563, mientras que la confesión de Augsburgo es del año 1530. O sea, la confesión de Augsburgo es mucho anterior a este catecismo. Sin embargo, este tiene una particularidad. Estaba destinada en un principio a servir como manual para la enseñanza de la fe cristiana en las iglesias evangélicas del Palatinado. Fueron sus autores discípulos de Felipe Melanchthon, quien era amigo y que fue un colaborador del doctor Martín Lutero en Wittenberg. Ellos, sin embargo, se habían familiarizado con el cristianismo evangélico, pero a través de la influencia y de las enseñanzas de Juan Calvino, quien había introducido la reforma en la ciudad de Suiza, en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Y desde ahí había ejercido una influencia decisiva sobre toda la formación de las iglesias reformadas. De ahí que el catecismo de Heidelberg se identifica en sus puntos principales con las enseñanzas de Juan Calvino. Y enseguida encontró amplia difusión en numerosas iglesias de la Reforma, sobre todo en Alemania y también en los Países Bajos. Se transformó en uno de los más importantes libros de la doctrina cristiana y de las iglesias evangélicas reformadas. En el catecismo se desarrollan sus enseñanzas siguiendo el mismo método que usara Lutero para su catecismo menor, con ciertas preguntas o interrogantes, solo que en este caso todo el catecismo va a condensar un total de 129 preguntas y respuestas. Es decir, no estamos hablando del catecismo menor, que era algo como para, diríamos hoy, como un libro de bolsillo para recordarlo, para saber con los elementos básicos, sino que acá tenemos ya algo un poco más elaborado, donde sobre ciertas cuestiones Juan Calvino se va a explayar. Muchas de las cosas serán de alguna manera vueltas a escribir de lo que ya vimos, o sea, los 10 mandamientos, el
el credo y otras cuestiones que ya las vimos en el Catecismo Menor de Lutero. Sin embargo, en el escudo de la fe hay una selección hecha de algunas de estas de unos de estos interrogantes y respuestas para poder ser presentadas. Ciertamente hay algunas diferencias con el Catecismo Menor de Lutero que lo vimos anteriormente. Por ejemplo, la gran cantidad de citas bíblicas que va a traer el Catecismo de Heidelberg. Y en ese sentido, por ejemplo, se va a basar en la lista de los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Sobre Éxodo 20, del 1 al 18. Porque bien saben ustedes que al menos tenemos 2 listas de los mandamientos. Una en el libro del Éxodo y la otra en el libro de Deuteronomio. Por lo tanto, en este catecismo de Heidelberg, a diferencia del Catecismo Menor de Lutero y del uso de los 10 mandamientos que hace Lutero, por ejemplo, va a contener la prohibición de hacerse imágenes, que eso no está en el Catecismo Menor de Lutero. Así como también en los mandamientos finales, donde se habla de la codicia, primero de la mujer de tu prójimo y después de las cosas de tu prójimo, en este van a estar reunidos en un solo mandamiento, casi como lo que yo hice cuando comenté los 10 mandamientos en el Catecismo de Lutero. Es por ello que no coincide la numeración de los catecismos, de los mandamientos en estos catecismos, ¿sí? Ya sea en el Catecismo Menor de Lutero como en el Catecismo de Heidelberg. Ahora bien, ¿por qué en el escudo de la fe aparece la mención de este catecismo acto seguido del Catecismo Menor de Lutero? Bien vale aclarar que nosotros somos una iglesia unida, es decir, compuesta por miembros que profesan la tradición reformada calvinista como miembros que profesan la tradición luterana. Esto es parte de la historia, por lo cual se quiso unificar de algún modo toda la reforma, todo el movimiento de la reforma protestante, uniendo a luteranos y calvinistas, que podamos tener una única liturgia, que podamos profesar una única fe reformada protestante sin tantas diferencias, y que de alguna manera podamos testimoniar frente al mundo un signo de unidad. Sin embargo, esta idea generó una tercera propuesta, es decir, algunos luteranos no quisieron adherir a la posibilidad de la unión con los calvinistas, así como también algunos calvinistas no quisieron unirse o adherirse a esta propuesta de unidad con los luteranos. Por lo tanto, frente a esta propuesta está, por un lado, la iglesia luterana, la iglesia reformada calvinista y la iglesia unida, que intenta sostener dentro de su membresía la unidad, el vínculo, aun cuando al interno haya ciertos énfasis o teologías que convivan
en función de sostener la unidad. Hoy día existen estas tres iglesias o tres modos de profesar la reforma protestante. Hay países donde claramente solamente son luteranos, otros donde claramente son más calvinistas y otros donde convive, como en el caso de Alemania, por ejemplo, la iglesia, la EKD, es la iglesia unida, ¿sí? Esta iglesia unida es la que después, con la inmigración y con los pastores, se concretó, se afianzó en la cuenca del Río de la Plata. De ahí que la iglesia evangélica del Río de la Plata es una iglesia conformada por esta iglesia unida entre luteranos y reformados, y ambas pertenencias están dentro de la tradición, de la teología y del quehacer de la iglesia. Esto es muy interesante después porque conviven entre nosotros modos de ser, a veces con ciertas formas más reformadas y otras formas ciertamente más luteranas. Existen muchos ejemplos de cómo conviven en tradiciones que quizás hoy día ya quedaron menos en reflexión y en uso, porque el tiempo pasó y se fue asimilando como algo más propio. Por ejemplo, antiguamente, o todavía en Entre Ríos, se podía ver en algunas comunidades donde, por ejemplo, a la hora del culto, los luteranos, a la hora de comulgar, se arrodillaban para comulgar y recibían el cuerpo del Señor y la sangre del Señor de rodillas y en la boca con hostia, mientras que los reformados extendían su mano y recibían el pan, o ellos mismos tomaban el pan de la patena, ¿sí? O bebían del cáliz de pie, por ejemplo. Eso era algo que en su momento uno hacía. A simple vista podía ver que en el ritual de la comunión, de la Santa Cena, existían estos dos modos. Entonces, en la patena, la comunidad ya preparaba una mitad de hostias y una mitad de pedacitos de pan. O, por ejemplo, hasta el día de hoy, en la liturgia nuestra, tenemos la invocación, y la invocación es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una invocación que hace referencia más a la tradición luterana, mientras que automáticamente después de esa invocación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta mención trinitaria aparece: porque nuestra ayuda nos viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Y esto hace mención mucho más a la tradición reformada. Es decir, ambas tradiciones están presentes en la invocación inicial de nuestra celebración. Así como esto que les estoy contando, que a veces puede parecer anecdótico, ciertamente conviven, son parte de nuestra tradición y hacen también a nuestra manera de creer y de vivir la fe. Por eso es que el escudo de la fe en esta sección trae el catecismo de Heidelberg, porque claramente, aun cuando fue escrito y presentado o publicado en 1563, posterior a la Confesión de Augsburgo, claramente es la influencia de Juan Calvino
en el ámbito de la Reforma y sobre todo en Alemania. Vamos a trabajar sobre algunos puntos que me parecen muy valiosos y vamos a ir contando, leyendo qué preguntas y qué respuestas hace y sobre todo siguiendo el orden del catecismo del escudo de la fe. La primera pregunta que dice es: ¿cuál es tu único consuelo en vida y muerte? Esta es una pregunta muy interesante. Primero, que es una pregunta personal, ¿sí? No es una pregunta comunitaria. ¿Cuál es tu único consuelo en vida y muerte? Y ahí viene la respuesta: que yo, en cuerpo y alma, no me pertenezco a mí mismo, ni en mi vida, ni en mi muerte, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, el cual con su preciosa sangre ha pagado por completo todos mis pecados y me ha salvado de todo poder del diablo y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial no caerá un solo cabello de mi cabeza, incluso todo cuanto me suceda ha de servir para mi salvación, por lo cual, mediante su Espíritu Santo, me da la seguridad de la vida eterna y me hace dócil y dispuesto de corazón para vivir desde ahora para Él. Qué interesante poder empezar a reflexionar sobre la escatología. ¿Cuál es tu único consuelo en vida y en muerte? Y los textos bíblicos que acompañan, que no están en el catecismo del escudo de la fe, que no están escritos en el escudo de la fe, pero que acompañan ciertamente esta cita, esta respuesta. Por ejemplo, 1 Corintios 6, del 19 al 20, Romanos 14, del 7 al 9, 1 Corintios 3, 23, Carta de Tito, capítulo 2, versículo 14, Primera de Pedro, del capítulo 1, del 18 al 19, Primera de Juan, capítulo 1, del 7 al 9 y capítulo 2, versículo 2. Fíjense cuántas citas bíblicas acompañan esta respuesta. Ahora bien, acá esta pregunta desata una respuesta profundamente protestante, que no soy yo mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en vida y en muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Qué lindo y qué profundo. Y esto es el caracú, el meollo de la cuestión protestante. Es decir, directamente se separa de la tradición católica, por la cual la repetición, por ejemplo, de las buenas obras que devienen en virtud, así como la repetición de las malas obras devienen en vicio, pero este no es el caso. La repetición de las buenas obras que devienen en virtud logra de algún modo alcanzar después la salvación que ofrece Dios. Pero acá, cuando dice que yo en cuerpo y alma no me pertenezco a mí mismo, ni en mi vida ni en mi muerte, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, está diciendo que el ser humano, simplemente por el hecho de ser humano, no puede nada respecto de la voluntad del ser propiedad de Jesucristo, quien ha comprado la vida del ser humano a través de su preciosa sangre. Dice, ha pagado por completo
todos mis pecados y me ha salvado del poder del diablo que me tenía sujeto, esto lo agrego yo, que me tenía sujeto, ¿sí?, en esa solidaridad de Jesucristo. Jesucristo es solidario y de algún modo Él viene a romper el entramado del mal, no como algo de lo cual yo, por la repetición de mis buenas obras y que se convierten en virtud, puedo salir por mí mismo y por mi fuerza, sino que es Jesucristo aquel que viene solidariamente y es Él el que hace todo ese trabajo, diría yo, y por lo cual me viene dada la salvación y de esta manera vengo liberado del poder del enemigo, del mal, del diablo. Y fíjense cómo enseguida trae un texto bíblico. ¿Por qué? Dice, porque es voluntad del Padre del cielo que no caerá un solo cabello de tu cabeza sin el consentimiento de Dios. Esto, de algún modo, marca en este catecismo y en esta primer pregunta y primer respuesta que todo ser humano le pertenece a Cristo y que Él le asegura la vida eterna, no porque yo la conquisto con buenas obras, yo no la conquisto en base a la virtud, no la conquisto con sacrificios, ni con ofrendas, ni con ninguna otra acción que dependerían del ser humano, sino que en realidad me viene regalada, me viene dada, porque viene a precio de la vida del Señor Jesús, donde entrega su cuerpo y sangre, y por voluntad del Padre, que es aquel que cuida, de alguna manera, para que esto suceda. Fíjense, esto es muy, pero muy profundo. Podríamos pasarnos muchas clases de teología hablando sobre esta centralidad, porque aquí claramente está contenida toda la teología de cómo Dios en la economía de la salvación es solidario con la humanidad en contraposición a la teología de Anselmo, en la cual Jesús viene a pagar una deuda que el ser humano había contraído por el pecado con Dios. ¿Sí? Casi diríamos que el ser humano ya estaba con una deuda externa desde el primer momento del nacimiento o antes de que naciera, ya tenía una deuda externa con Dios que era impagable y entonces Jesús viene a pagar y con eso tenemos una teología por la cual Anselmo de Canterbury elabora esta economía de la salvación y dice que Jesucristo es aquel que se ofrece y el Padre lo manda para morir, pero claramente con una teología donde el Padre es un ogro que en el fondo se complace con la sangre y con la vida de su único Hijo para remisión de los pecados. Que Padre misericordioso, bueno, amoroso, manda a su Hijo a morir por el bien de los demás. Sin embargo, acá habla de la solidaridad de Jesucristo con la humanidad, nos saca del entramado del mal, nos abre el camino a Dios. Fíjense cómo es distinto. Y por eso el ser humano le pertenece totalmente a Dios en vida y en muerte, no en virtud de su trabajo, de lo que el ser humano logra hacer con las buenas obras, sino únicamente por gracia. Hasta aquí por hoy, queda mucho por decir. Hasta aquí nuestro encuentro de catequesis del día. No se olviden de regalarme un me gusta, compartir, así me ayudás a llegar a más personas y activás la campanita para recibir la notificación cada vez que subimos un video.
Con ustedes nos vemos en la semana con el pastorcito y su mate. Y el sábado que viene volveremos con nuestras clases interactivas de catequesis, llamadas El Escudo de la Fe. A vos que estás escuchando, que tengas un feliz y bendecido domingo.